les quiero compartir hoy una enseñanza que más bien es, en lugar de ser enseñanza, yo creo que es mi testimonio. Les vamos a compartir algo bien especial que sucedió hace 14 años en mi vida. Así que, ¿están listos? ¿Por qué no me ayudas a poner esta enseñanza en manos de Dios? ¿Por qué no le dices: Señor, te pido que hables a mi corazón, que esta palabra quede sellada en mi corazón, porque quiero tomar decisiones importantísimas y radicales que afecten mi vida de una manera positiva. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y esta historia la vamos a encontrar en el libro de Lucas, capítulo 15, verso 11, y es la parábola del hijo pródigo. Fíjate que antes de empezar a leerla, quiero platicarte qué sucedió. Hace 14 años yo me encontraba muy extraviado en la vida, estaba sin Cristo en mi corazón, nadie me había hablado de las cosas de Dios. Y entonces un buen día, en un evento que le llamábamos encuentro, hoy se llama seminario. Por cierto, va a haber un seminario la semana que entra de mujeres, están totalmente invitadas. Sabes, Dios hace grandes cosas en esos 2 días que estamos ahí encerrados. Y cuando se empezó a dar esta enseñanza de la parábola del hijo pródigo, yo sentí que Dios estaba hablando a mi vida. Yo sentí que Dios estaba cambiándome, que me estaba dando una oportunidad. Así que vamos a leerla. Dice Lucas capítulo 15, verso 11. Dice: Jesús también dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. Pero ya desde aquí tenemos que entender que hay una actitud de un hijo, el menor. Este hijo menor, con un tono de orgullo, un tono de soberbia, se atreve a decirle a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, porque yo voy a hacer con ellos lo que yo quiera. Y esta historia, como te decía, me refleja mucho a mí, porque en aquel entonces Dios había sido bueno conmigo, aunque yo no lo reconocía. Dios me había bendecido con un trabajo, con un negocio, me había dado una esposa, me había dado hijitos, me había dado muchas cosas. Dios siempre es bueno con nosotros. Y en aquel entonces yo no reconocía a Dios como el único, el poderoso, el santo. Yo no reconocía sus principios, no practicaba sus valores. Y de repente, en un momento dado, fíjate la historia de este hijo, como dice en el verso 13. No muchos días después, juntándolo todo, este hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí, ¿qué hizo este hijo menor? Desperdició sus bienes viviendo de una manera perdida. Y efectivamente, cuando nosotros no conocemos de las cosas de Dios, cuando nosotros no conocemos de los principios de Dios, todo lo que Dios nos ha dado, lo desperdiciamos, lo destrozamos. Llámese familia, llámese trabajo, llámese lo que se llame, con lo que Dios nos ha bendecido. Nosotros nos apartamos, como que cuando nos está yendo más o menos bien, nunca nos recordamos de Dios, porque Dios no está en nuestro corazón. Y entonces le damos la espalda y queremos vivir apartados de las cosas de Dios, como si pudiera suceder. Sabes, nunca te vas a poder apartar de Dios. Dios siempre está en todos lados. Dios habita en todos lados. Así que lo que uno quiera hacer en ese entonces es incorrecto, es imposible. No puedes vivir apartado de Dios. Siempre Dios está en todos lados. Y entonces en ese momento, cuando Dios me había bendecido, sabes, empecé a vivir una vida perdida. Empecé a vivir mucho adulterio, mucho alcoholismo, muchas cosas incorrectas. De veras me da hasta vergüenza decirte todo lo que yo hacía. Pero te voy a decir el más espantoso de todos.
en esos adulterios, embaracé a otra mujer. Cuando mi esposa de ese momento me dice, se da cuenta de lo que estaba sucediendo, ella actuó, pienso yo, que como cualquier mujer lo hubiera hecho. Me abandonó, me corrió de la casa. Y en ese momento, ¿sabes lo que sucedió en mi vida? La misericordia de Dios. Y dice el verso 14, vamos a seguir leyendo. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y efectivamente, cuando uno tiene que ser muy sabio, cuando las cosas empiezan a ir mal, cuando empieza a desmoronarse todo, tú tienes que entender que algo no estás haciendo correctamente, que hay algo que no estás practicando, y son los principios de Dios. Y entonces yo no fui tan sabio. En ese momento empezó a frustrarse mi vida. Te dije, empezó a destruirse ese matrimonio. Y entonces hice lo que hizo este hijo en el verso 15. Fíjate lo que hizo. Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. En aquella época, y tú seguramente estarás de acuerdo conmigo, cuando estamos extraviados en un pecado, difícilmente le hacemos caso a la gente que sabe darnos un consejo. Nos vamos con nuestro amiguito, con nuestro compañero, con el que el de parrandas, con la comadrita, el compadrito, porque es el único que está a la mano. Y cuando nos acercamos a él y le pedimos un consejo, ¿tú crees que nos puede dar un buen consejo? No puede. Y no es que sea mala persona o sean malos esas personas. Lo que pasa es que no saben porque viven también igual que tú en las tinieblas. El consejo que ellos me dieron, ¿sabes cuál fue? Porque yo les platiqué. Oigan, ¿qué creen? Fíjense que esto está sucediendo en mi vida. Me están corriendo de la casa. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Tú qué piensas? Y ellos me dicen, oye, pues viéndolo bien está padrísimo. Porque mira, en aquel entonces, estás chavo, te va bien en el negocio, tienes casas, no hombre, está padrísimo, imagínate la vida que nos vamos a echar. Dije, sí, ¿están seguros? Sí, claro, tú salte y vámonos para allá y ahí vamos a estar. Pero sabes, no me aconsejaron correctamente, porque me invitaron a apacentar cerdos. Los cerdos, en un sentido espiritual, es un animal muy contaminado, es un estado espiritual en el cual ya el pecado es mucho alrededor. ¿Tú has olido algún cerdo físicamente? ¿Has estado allí? Huele espantoso, huele horrible. ¿Sabes? Así olía donde ellos estaban. Y así olía donde yo estaba. El pecado que empezó a entrar todavía más a mi vida me contaminó y me perdió más y más y más. De tal manera que ya no diferenciaba entre el bien y el mal. Era tan pecador, tan horrible mi vida, que de veras en un momento dado yo dije, ¿y así va a ser mi vida? Todo lo que resta, porque yo no quiero vivir así. Y entonces, ¿qué sucedió? En Lucas 15, 17. Fíjate que sigue diciendo la historia del hijo pródigo. La misericordia de Dios, la bondad de Dios siempre está a la puerta, siempre está llamándote. Y en un momento dado, Dios envió a alguien a mi vida. Yo le llamo un ángel a mi vida. Y llegó y me empezó a hablar de las cosas de Dios. Y me empezó a decir, es que Dios te puede dar una segunda oportunidad. Es que Dios te está buscando. Es que Dios quiere algo contigo. Y de verdad, dice la historia del hijo pródigo en el verso 17. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí estoy pereciendo de hambre. Y sabes, eso empecé a meditar en mi vida.
De repente dije, yo no quiero vivir así el resto de mis días. Tengo que hacer algo. Esto no es vida. Era como un vacío que se hacía cada vez más grande y más grande y más grande. Yo de veras deambulaba todos los días en la calle porque no tenía a dónde llegar. Me salía a las 2 de la mañana y andaba hasta las 5 o 6 de un bar en otro bar y en otro bar, porque yo no tenía nada que perder ya. Yo creo que si hubiera encontrado la muerte, era muy probable que así sucediera. Pero sabes, cuando llegó esas personas y me dijeron, es que Dios te quiere dar una segunda oportunidad, es que Dios te quiere invitar a un seminario. Y yo, ¿qué es eso? Son unos días que vamos a estar allí. Y dije, está bien, voy, no tengo nada que perder. Fui. Cuando estaban dando esta enseñanza, sabes, Dios me estaba diciendo, esa es tu vida. Esto es lo que tú has hecho. Este es el pecado que hay en tu vida. Y cuando a uno le muestran el pecado que hay en su vida, así completito y seco, sabes, yo no sé lo que tú sientes, pero yo sentí una vergüenza tal en mi vida, pero tan grande, que lo único que hice es caer de rodillas delante de Dios, porque volví en sí. Este hijo pródigo, yo pienso que estaba como loco, como en otro nivel, o sea, no estaba consciente de lo que estaba haciendo. Y cuando estamos pecando, no estamos conscientes de lo que estamos haciendo, porque el pecado absorbe mi vida y me controla y me domina. Y yo no puedo mirar más allá de lo que estoy haciendo, porque tiene que venir una luz del Señor, una palabra de Dios que entre en tu corazón para que empieces a tomar decisiones radicales. Cuando la palabra de Dios penetra dentro de nuestra mente, como que hace un boquete, un agujero enorme, y entonces Dios entra a tu mente y a tu corazón y te empieza a decir, deja de pecar, deja de hacer lo que estás haciendo, mira hacia dónde vas, es un camino de muerte que no te estás dando cuenta. Y sabes, Dios entró en mi corazón, Dios me dio una oportunidad. Y entonces a partir de ese momento yo dije, sí Señor, sí quiero. Y entonces después de esa charla yo estaba tirado en el suelo llorando todo el tiempo. De veras que venían los hermosos servidores que están ahí siempre ayudándonos y me decían, ya levántate. Yo, ven, vamos a cenar. No, yo no tengo ni hambre, te lo prometo, no tenía, porque Dios me estaba confrontando con mis pecados. Me estaba diciendo lo vil y menospreciado que yo era, lo extraviado que yo estaba. Y yo creo que hoy Dios te está diciendo lo mismo. Dios te está diciendo, deja de pecar, deja de hacer lo que estás haciendo, porque quizás sea la última oportunidad. Créeme, yo sí estoy bien consciente, si hubiera seguido en esa vida, quizá a los 2 años hubiera muerto. No tenía futuro. Lo que estaba buscando era eso. Pero Dios en su infinita misericordia, en su bondad, en ese amor tan grande que Él tiene, me mandó a alguien a compartirme de las cosas de Dios. Y me dijo, ven, acércate conmigo. Y entonces dice el verso 18, Lucas 15, 18. Dice él, el hijo pródigo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Dice el 19, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros y con eso me basta. Porque sabes, él tomó una decisión en su corazón. Si alguien le compartió de las cosas de Dios, si alguien le estaba diciendo de que Dios es bueno, pero también es importante que tú tomes una decisión. Y en ese momento yo tomé una decisión, la decisión más sabia de toda mi vida, y es aceptar al Señor en mi corazón y seguirlo y obedecerlo y servirle, porque Él me perdonó de mis pecados. Él me perdonó, Él me confió tantas cosas. Y sabes, yo lo único que quería era sentarme ahí en un rinconcito. Dije, no, ya está, yo quiero ayudarles, yo les quiero ayudar en esos tremendos seminarios. Déjenme aunque sea poner las sillas, pero ahí estaba yo, porque quería en un rinconcito estar, porque sabía que Dios me había dado una segunda oportunidad.
Dice el verso 20: levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y este versículo habla de tal bondad que no merecemos. Pero Dios es tan bueno con nosotros, que no importa lo que vengas haciendo, no importa lo que estás haciendo, Dios te ama. Dios te ama. Dios dio a su Hijo por tu vida, porque no quiere que te pierdas, quiere que vengas al arrepentimiento. Y entonces yo fui al arrepentimiento. Yo le dije al Señor que me perdonara todos mis pecados, que por favor me diera una segunda oportunidad, y así lo hizo, Dios me dio una segunda oportunidad. Yo estaba ahí postrado en ese lugar, de veras, yo creo que eran 2 horas, llorando y llorando, gimiendo por mis pecados, cuando oigo una vocecita en mi corazón y me dice: levántate, tus pecados te son perdonados. Y cuando yo sentí eso, me levanté con tal dignidad, con tal amor, porque como que Dios agarró mis pecados y los arrojó al fondo del mar. Me dijo: estos ya no cuentan, ya no sirven, ya no son de tu vida, ya no hay pecados en tu vida. A partir de hoy empieza una nueva vida. Y efectivamente empecé una nueva vida. Decidí acercarme al Señor con todo el corazón. Decidí nunca separarme de Casa sobre la Roca. Empecé a asistir todos los días, todos los eventos que había, yo estaba ahí presente. Miguel presente en los grandes eventos. Todo el tiempo estaba presente. Y Dios me dijo: ¿sabes? Vamos a restaurar ese matrimonio. Y fui, traté de restaurar ese matrimonio, pero ¿sabes? El enemigo había endurecido tanto su corazón que no hubo perdón en esa persona. No hubo perdón, no hubo misericordia. No creyó en el cambio que Dios me estaba dando. No creyó en lo que Dios puede hacer en la vida de un hombre tan pecador. Y yo tomé una decisión y dije: yo de aquí no me salgo. No me salgo. Yo voy a seguir en las cosas de Dios. Terminó ese matrimonio. Tenemos 3 hijos allí. Yo con todo mi corazón he atendido a esa familia como si viviera yo ahí. Y sabes, hasta la fecha ha sido así. Y después de 2 años, ¿sabes qué hizo Dios conmigo? Aquí en Casa sobre la Roca me dio una segunda oportunidad. En todo, en trabajos, en negocios, pero también en un matrimonio. Dios me dio una esposa tan linda, tan llena de Dios, que verdaderamente ahora he vivido un matrimonio en Cristo Jesús. Y también nos bendijo ya con 2 hijos, con Sarita y con Israel. Porque Dios quiere darte una segunda oportunidad. Dios quiere bendecirte. Dios quiere hacer algo contigo. Solamente tienes que disponer tu corazón y tomar la decisión hoy de dejar tu pecado. Y no quiero decirte que estés pecando grandemente como yo. A lo mejor hay otros pecados más sencillitos, como la mentira, como la murmuración, como el chisme, como la queja, como la envidia. Esos pecados también te van a llevar a la muerte. Hoy es necesario que limpiemos nuestro corazón, que Dios te confronte con tu pecado, porque a veces nosotros de veras le preguntamos al Señor: Señor, ¿por qué yo no vivo esas bendiciones? ¿Será que hay un pecado en tu vida? ¿Será que hay algo en tu corazón que está deteniéndote, que te tiene anclado y no te deja avanzar? Un ancla en un barco lo detiene para que no se mueva, y ese pecado ancla nuestras vidas. Cuando hay un pecado en la vida del ser humano, los ancla, no los deja avanzar. Y por eso hoy Dios nos está dando esta enseñanza. Tenemos que romper esa ancla de nuestra vida y lanzarnos a lo que está delante, a las bendiciones que tiene Dios para nuestras vidas. Pero el pecado detiene tu vida. Sácalo hoy en el nombre de Cristo Jesús. Pero lo tienes que confesar.
Porque el hijo pródigo fue y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y hoy es necesario que le digas al Señor: perdóname, que te arrepientas de ese pecado. Y entonces verás esas bendiciones que Dios tiene para tu vida. Porque yo, a partir de ese momento, hace 14 años, créeme, casi todos los días yo tomaba. Nunca más me emborraché, nunca más. 14 años, nunca me he emborrachado, no necesito, ni se me antoja. 14 años solamente he tenido otra mujer, a mi esposa Vero. Con nadie más he andado, ni siquiera he coqueteado. Y espero morirme siendo fiel con mi esposa. ¿Por qué? Y por cierto, a mis 3 hijos que tenía y al cuarto, los amo con todo mi corazón. Y ellos vienen, tú los vas a ver siempre por acá, porque ellos sí creyeron en el cambio en mi vida. Y ellos ven cómo fue otro padre. ¿Sabes? Es algo tan chistoso. Cuando vivía con ellos, los veía cierta cantidad de tiempo. Después que no viví con ellos, los veo muchísimo tiempo. Qué chistoso, ¿no? Qué increíble, cómo Dios cambia la vida. Ahora están conmigo, nos vamos de vacaciones juntos. Vero y mi esposa ha sido tan sabia, me ha ayudado a aconsejarlos, a amarlos, a protegerlos, a cuidarlos. Créeme, es una bendición tener un matrimonio con los principios de Dios. Sí se puede, sí se puede. Así que la misericordia de Dios aquí está. Dice el verso 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y dice el 22. Pero el padre le dijo a sus siervos, fíjate, el padre no solamente lo abrazó y lo besó, sí se merecía unas cachetadas, sí se las merecía. Yo me las merecía, claro que sí me las merecía, porque ese es el concepto que tenemos de nuestros padres terrenales. Cuando nos portamos mal, vamos con nuestro padre terrenal y entonces nos golpea, nos maltrata, nos humilla, nos patea, porque es lo normal, entre comillas, lo lógico. Entonces cuando yo fui con Dios dije: no, Dios me va a medio matar. Y me encontré con una sorpresa. Me encontré que Dios es bueno, que Dios perdona mis errores, que Dios perdona mis ofensas, que Dios es misericordioso y que me da una segunda o tercera o cuarta oportunidad. No sé cuál necesites tú, pero hoy es el tiempo de tomar esa oportunidad, de decirle: sí, Señor, aquí está mi pecado, decido dejarlo y decido avanzar en las cosas de Dios. No solamente es eso Dios tan bueno, sino todavía le dice aquí en ese versículo, fíjate, el padre le dice a sus discípulos en el 22: saquen el mejor vestido y vístanlo, y pongan el anillo en sus manos y el calzado en sus pies. Son 3 cosas importantísimas que hace el padre. Le da un vestido nuevo, porque el vestido que traía el hijo venía oliendo a pecado, no era bueno. El pecado es feo, huele feo. Y Dios nos da un nuevo vestido. El Señor Jesucristo, con el sacrificio que hizo en la cruz, te da dignidad y te da un vestido nuevo. Un vestido de lino fino, dice en Apocalipsis. Un vestido que nunca antes tenías. Un vestido que te hace hablar con autoridad y con dignidad, con conocimiento. Un vestido que antes no merecías, pero que hoy, a través del sacrificio del Señor, sí nos los da Él gratis. Solamente es arrepentimiento y fe en Él. Pero también le da un anillo. Y no sé si tú sabes este anillo. Los anillos, a través de la historia de los reyes y de muchos emperadores, el anillo es como autoridad. Cuando ponían el anillo en un decreto del rey, era la autoridad. El anillo simboliza como esa autoridad. Y el Señor nos está diciendo: si tú te arrepientes, si tú dejas tu pecado, te voy a volver a recibir como mi hijo, como lo que eras, lo que siempre fuiste. Y entonces vienes a vivir una nueva vida en Cristo Jesús como un hijo de Dios, como un verdadero hijo de Dios. Y entonces te da autoridad como su hijo. Y puedes vivir de sus bendiciones, vivir de la herencia de tu papá, porque Él nos quiere retomar nuevamente
como sus hijos. A este hijo pródigo lo recibió como su hijo otra vez. Él quería un rinconcito. Y el Señor le dijo: no solamente te voy a recibir, te voy a recibir como mi hijo. Ven, siéntate, este es tu lugar. Este es el lugar de donde nunca debiste haber salido. Y Dios te va a sentar en un lugar de privilegio que no mereces, pero que Él te lo quiere regalar. Y por último le pone un calzado en sus pies. Y el calzado sí es símbolo de protección, es símbolo de muchas cosas. Pero yo en lo personal, ¿sabes qué siento? Y así lo sentí en ese momento, que Dios me estaba dando un propósito en mi vida. Dios me dijo: te voy a poner el calzado del apresto del Evangelio. Quiero que a partir de hoy vayas y le hables a mucha gente de mis cosas, que le hables a mucha gente de lo que tú viviste, que ellos vean el cambio en tu vida, que ellos vean que sí se puede vivir una nueva vida en Cristo Jesús, que ellos miren cómo yo levanto muertos, cómo doy segundas oportunidades, cómo hago cosas extraordinarias. Ve y háblales. Y entonces a partir de esos días es lo que he empezado a hacer. Todos los días mi oración es: Señor, dame sabiduría para hablarle a alguien de tus cosas. Dame el testimonio. No me dejes pecar, no me dejes caer, para que no se blasfeme tu nombre. Por favor, Señor Jesús, déjame mostrarle a la gente de tu amor, de tus misericordias, de tus milagros. Déjame mostrarle a la gente. Y eso he estado haciendo. Mi esposa Vero y yo tenemos muchos años compartiendo de la palabra, y hemos dicho siempre algo: mi casa y yo serviremos al Señor. Mis hijos y yo estamos entregados al Señor. Todo el tiempo, todo nuestro dinero, todos nuestros bienes, todo es para el Señor. Todo es para el Señor. Porque Él me perdonó, porque Él me dio una segunda oportunidad y yo la tomé. ¿Cuántos quieren tomar una segunda oportunidad del Señor? Así que dile: Señor, sí. Y el último versículo: y el Señor, el Padre, le dijo: traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos una fiesta. Porque en el reino de los cielos, cuando un pecador de veras dice: se acabó mi vida de pecado, entonces los ángeles como que arman una fiesta allá en el cielo y dicen: gloria a Dios por la vida de este hombre y de esta mujer y de este joven o de este... Gloria a Dios. Y hacen fiesta porque el Señor es bueno con nosotros. Hay una fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente y deja su mal camino. Así que yo creo que hoy Dios va a hacer una fiesta, porque algunos de acá van a dejar unos pecados. Y si Dios te está diciendo a ti que ya dejes ese pecado, te voy a invitar: ponte de pie. Si Dios te habló a ti, si Dios te dijo: sí, yo soy el que está diciendo, y le voy a pedir a la alabanza si pasa. Es el tiempo de tomar decisiones. Es el tiempo de cambiar nuestra perspectiva. A partir de que empezamos, te quiero decir algo, porque quizá alguno pueda pensar: bueno, y entonces este es santo. No, híjole, desgraciadamente sigo pecando, sigo cayendo en otras cosas, pero ya no en esos. Y si hoy Dios me dice de la envidia: es que tú, mira, sí, me arrepiento y cambio y dejo ese pecado. Si hoy Dios me dice: mira, esto estás haciendo, lo dejo de hacer. He avanzado, no he terminado. No, Dios no va a acabar conmigo, porque es mucho pecado, mucha contaminación en mi vida. Yo creo que me voy a morir y no voy a ser santo. Pero yo sé que cuando me muera, el Señor me va a dar un cuerpo santificado. Yo sé que Él me va a recibir, porque he estado trabajando, he estado esforzándome. Deja ese pecado hoy, déjalo aquí, déjalo. Si dejas uno hoy, ya valió la pena esta conferencia. Si dejas uno, pero déjalo. Así que medita: ¿cuál es el pecado que vas a dejar hoy?
Cierra tus ojos. Mientras cantamos esta alabanza, tú cierra tus ojos. Haz un compromiso con el Señor. Deja que la palabra penetre a tu mente y a tu corazón y empieces a tomar decisiones importantes. Empieces a sacar el pecado que está contaminando tu vida. Pero dile cuál es. Dile: Señor, renuévame, cambia mi vida, convénceme de pecados. Espíritu de Dios, ven. Señor Jesús, tú eres el único que convence de pecado. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. ¿Por qué no le pides perdón al Señor? ¿Por qué no abres tus labios y ahí en la intimidad, si tú quieres en voz baja, pero sí dile al Señor: Señor, hoy me arrepiento de este pecado. Señor, hoy he tomado la decisión de cambiar en este aspecto de mi vida. A partir de este momento te pido, Señor, que me perdones. Hoy estoy humillado delante de ti, apelando a tu misericordia, gritando, gimiendo por tu bondad. Señor, ten misericordia de mí. Dame esa oportunidad de poder cambiar. Convence al Señor, convéncelo, tú convence. Él pesa los corazones y sabe quién sí se arrepintió. Dile: Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Dame esa oportunidad de cambiar. Borra mis pecados, Señor. Arrójalos al fondo del mar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y ahora dile: Espíritu Santo, por favor, rompe toda cadena que ata mi vida a ese pecado. Yo lo he querido dejar, pero no he podido.
Pero si tú con tu poder, con tu misericordia vienes y quebrantas todo lazo que me une a Él, hoy voy a salir de este lugar libre, libre en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios Padre. En el nombre de Jesús, dile: rompe ese lazo, rompe ese lazo. Y levanta tus manos si tú quieres que el Señor rompa un lazo que te ata a ese pecado. Y vamos a seguir con esta alabanza, y mientras la cantamos y adoramos al Señor, Él va a hacer el milagro de romper toda cadena de pecado. Señor, rompe esa cadena, rómpela, quebrántala en el nombre de Jesús. Quebranta toda cadena, Señor. Echa fuera todo alcoholismo, drogadicción. Echa fuera todo adulterio. Señor, rómpelo, sácanos de esa vida de pecado, Señor. Sácanos. Necesita más de ti.